en el primer programa de Revelando. Y bueno, pues súper felices, súper contentos porque, pues bueno, la neta es que tenemos aquí ya una estrella, ¿no? Un consagrado de la música, a quien admiramos por muchos rollos, al buen James, mi James. Gracias por ser el padrino del programa. No, pues qué honor, ¿no? Qué honor, Sí. ¿no? Muchas gracias por tus palabras, por la salud. presentación, salud. Saludcita. Muchas gracias, pues contento de estar aquí, vamos a platicar Sí, y pues ustedes ya, ¿no? Sí, platiquemos y gracias, de verdad. Sí, fíjate que el programa se llama Revelando por el rollo Rebel, que tiene que ver con todo este rollo de la música, el rock y toda esta onda, y Revelando porque queremos manejar el programa desde un rollo, desde lo visual también, ¿no? Que hacer esta mezcla entre lo visual y lo musical, que pues de alguna manera siempre está pues implícito, ¿no? Van de la mano. Obviamente van de la mano, ¿no? Para eso pues tenemos acá al buen Gio, que es ¿Qué tal? diseñador gráfico, Sí. ¿no? Y es el máster de las cámaras y el video, fotógrafo. Padre. O sea, también tiene un currículum interesante en festivales musicales y ese tipo de cosas. Qué buena onda. Y bueno, la juventud de aquí de la Rebel Girl. La Rebel Girl, ¿qué tal? Representando otra generación. Una nueva generación, sí. Dándole un poco de frescura Sí, ya excelente. al programa. Y bueno, pues hay gente que lo sabe, habrá gente que no lo sepa, pero pues toda tu historia musical comienza con el Clan, ¿verdad, mi James? O Sí. ya desde antes venías haciendo otras cosas. Hay una etapa previa, muy breve, antes de que se formara el Clan, que se llamó Azul de Medianoche. Fue como la semilla, ¿no? La cual germinó y dio paso a lo que es el Clan. Éramos una banda de covers, ¿no? De metal. Hacíamos covers de metal, ahí tocábamos canciones de Rat, de Poison, algunas de Maiden, de Judas Priest, y era prácticamente toda la alineación que después conformó el Clan. Incluso Edson, que te comentábamos fuera de cámaras de Edson, él cantó un tiempo ahí, ¿no? Éramos muy amigos, éramos un grupo de amigos muy grande, todos con la inquietud de hacer música, de querer tocar, de querer rockear, todos metaleros en ese momento. Y bueno, pues esa fue como la primera alineación. Ya después conocimos a Gustavo, por acá estaba Lucano, que era mi vecino, se integraron los teclados, porque nomás éramos guitarra, bajo, batería y voz, ¿no? Esa banda Azul de Medianoche, ¿no? Se integra Gustavo en las voces, Edson continúa y después ya desarrollaría lo que es la concepción de la luna. Tenía una banda también previo que se llamaba Sombra Blanca, muy padre también. Y Lucano tenía una banda ahí en Los Fresnos, también ahí muy cerca de Jardín de San Mateo, ahí en Naucalpan. Y bueno, pues se integra. Entonces la primera alineación del Clan fueron de 6 integrantes. Sí, pero previo a eso, bueno, pues se puede decir que mi primera banda pues, fue Azul de Medianoche, que después se convirtió en el Clan. Sí. Oye, bien, mi Edson, ya mi James, es que, bueno, la gente no sabe, pero estábamos platicando un poco todos los vínculos que hay entre nosotros, Cañón. por la edad y por los momentos y todo lo que... No, por lo que vimos, ¿no? la situación geográfica, ¿no? Es la situación geográfica. ¿no? La zona. Tiene mucho. La zona. La zona. Aquí la zona, ¿no? De lo que es Naucalpan, sobre todo de este lado, ¿no? Que hablamos de parte de Satélite, Lomas Verdes, Jardín de San Mateo, Las Américas, Ciudad Brisa, no, pues, ampliación Los Fresnos, ¿no? Sí. Todo eso, bulevares, se nos olvida bulevares, que también surgieron muchos músicos de ahí y buenos músicos y reconocidos, ¿no? Sí. De hecho, muchas personalidades en la música, y eso es otra cosa, las personalidades han surgido de esta zona, ¿no? De Naucalpan, de Satélite. Sí, se ha germinado aquí, Exacto. el puro arte. Sí. Tanto es así que Ricardo Bravo, ¿no? El periodista sí, lo nombró Bravo. como Seatlélite, ¿no? Haciendo un comparativo, como una alusión a lo que ocurría en los 90 en Seattle, ¿no? Con el grunge. Él dijo ahora, de esta zona de la ciudad, bueno, del Estado de México, de Naucalpan, están surgiendo muchas bandas, ¿no? Y le puso Seatlélite, ¿no? Un juego de palabras entre Satélite y Seattle. Y pues sí, éramos bastantes, encabezadas obviamente pues con Café Tacuba, ¿no? Sí. Y pues venía Consuma tu Mes, que también eran de por acá, Los Lagartos, y obviamente pues el Clan estaba ahí, La Concepción de la Luna, Cristagali, ¿no? Todos ellos que surgimos en los 90, ¿no? Y de hecho, fíjate que, bueno, estoy viendo que, bueno, he visto que Ricardo Bravo
creo que quiere hacer algo ahorita con respecto a todo ese movimiento sateluco de ese tiempo. No sé si tú sabes algo de eso. Sí, con Ricardo tengo contacto frecuente y sí platicamos sobre eso. Él siempre ha tenido esa inquietud de dar a conocer lo que ocurrió aquí. Él lo ubicó, lo detectó y fue quien apoyó mucho en darnos a conocer. Sobre todo porque muchas de estas bandas que te comento estuvimos participando en las batallas de las bandas de Rocotitlán, ¿no? Claro. Que era como de aquí irnos hasta allá, en la colonia Nápoles, y participar y pues, ocupar buenos lugares. Se me estaba olvidando Insignia, ¿no? Que ganó la segunda edición, que también eran de esta zona, ¿no? Sí. Entonces, para él siempre fue como... tenía la intención o el objetivo de dar a conocer esta zona, ¿no? Y la marca como un precursor de bandas, de músicos que contribuyeron bastante al movimiento de los 90, al movimiento de rock de los 90. Sí. Que fue fantástica, ¿no? Esa generación, ¿no? Fueron 10 años donde surgieron muchas bandas de muchos lados de la Ciudad de México, de acá del Estado de México y del norte, bueno, de muchos lados, pero que fue... un boom, ¿no? Sí. Fue la culminación ideal para todo lo que se empezó a gestar a partir de los 70s, donde se censura el rock. ¿Sí? El rock a partir de Avándaro viene censurado durante los 70s, parte de los 80s se hacía de manera underground, los hoyos funky, y empieza a haber un boom cuando a finales de los 80s vienen todas estas bandas argentinas, españolas, el rock en tu idioma, y en los 90s explotó y era muy diverso. Yo siempre digo, y lo repito y no me voy a cansar de decirlo, que la década de los 90, quienes hicimos música en esa década, fuimos la última que lo hizo como un acto de rebeldía. Íbamos en contra del sistema, ¿no? Claro. O sea, en contra de la familia, en contra de la sociedad. Tú ibas caminando en la calle con una guitarra, con el pelo largo, y llegaba la patrulla y te detenía. Y te cateaba como si fueras a ser un delincuente en potencia, ¿no? Entonces íbamos en contra de todo eso, ¿no? Entonces, la década de los 90 tiene cierta magia. Y pues tuvimos la fortuna de estar ahí y de contribuir de alguna manera, ¿no? En México creo que es la época que marca el rock, ¿no? Como pues sí explota el rock aquí en México, ¿no? Los 90 realmente, ¿no? Sí, coincide con varios aspectos, de que regresan las bandas extranjeras a México, ¿no? Con el concierto de Rod Stewart, ¿no? Viene Rod Stewart en Querétaro y poco a poco ya empezaron a llegar más promotoras con bandas internacionales, ¿no? Claro. De ahí se germina, yo creo que lo que ahora conocemos como CESA y empieza. Claro. Pero en México, a partir de los finales de los 80, con rock en tu idioma precisamente, pues venían bandas argentinas, españolas, que empezaron a apuntalar. Entonces, yo creo que no nos podíamos quedar atrás, ¿no? Y ya había cosas que se estaban haciendo, desde Size, ¿no? Dangerous Rhythm, que estaba tocando, la revolución de las insólitas imágenes de Aurora, la revolución de Emiliano Zapata, muchas bandas, el Tri, ¿no? Todo, que ellos picaron piedra a principios de los 80. Porque ellos son los del hoyo funky. Son los del hoyo funky, ¿no? Sí, casi en Shanghái. Entonces, ¿tú dirías que el Clan es parte de un movimiento, digamos, musical y social en México para posicionar el rock en español? Pues me gustaría pensar que sí. Sería fabuloso. No, sí, porque formamos parte de esa generación y sin querer. O sea, nosotros pues, coincidimos, fuimos afortunados en vivir en esa época y me acuerdo que cheleando de manera banquetera afuera una fiesta y pues estaba toda la banda que nos juntábamos, que de ahí surgió la Concepción de la Luna, surgió el Clan, surgió Camposanto, que éramos de Jardines de San Mateo, platicábamos y ¿tú crees que algún día nos demos a conocer? ¿Tú crees que en 20, 30 años se hable de nosotros? No, pues quién sabe, tú síguele chupando, ¿no? Entonces, en ese momento ni siquiera lo pensábamos, ¿no? Salud y todo, pero es padre recordar y ver que de alguna manera, como comenta Ruth, se pudo aportar en algo, ¿no? A este movimiento de rock nacional y que se ubique a esta zona, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí precisamente por eso, porque estamos de acá, ¿no? Fuentes de satélite en la zona y donde se germinó tanto, ¿no? Tantas bandas, tantas canciones. Sí, fíjate que bueno, yo te comentaba que yo viví un poco en un rollo todavía underground en la música, ¿no? De chavo, ¿no? Que, pues, no sé, Transmetal, Luzbel, todas estas Next, todas estas bandas así bien under. Pero
Bueno, yo tengo la banda de Crew, ¿no? La gente lo va a saber aquí en el programa, ¿verdad? Y bueno, a mí cuando me dijeron, porque Felipe Bonetti, que es Claro. que los ha apoyado creo en algunas fechas, cosas de esas, me dice, oye, ¿le quieren abrir al Clan? O sea, él me lo ofreció así como, ¿le quieren abrir al Clan? Y para mí fue decir, uy, no mames, o sea, pero güey, por supuesto, ¿sabes? El nombre del Clan para mí, yo ya a la fecha yo los admiro y los respeto y por lo que ¿no? O sea, porque sé que son en ese sentido social, musical, todo lo que gestaron, pues para nosotros eso fue maravilloso, ¿no? Entonces, pues ahora, aparte de tenerte aquí sentado, bueno, pues... No, pues gracias. Bueno, al menos para mí, pero... No, bueno, ¿qué digo yo? Recordar una infancia, ¿no? Sí, la adolescencia. Sí, porque, bueno, él sí lo vivió, ¿no? Desde el lado de ir a la tocada, ¿no? Del Clan y de todas estas bandas, ¿no? Sí. Sí, fue una gran época, ¿eh? Sí. Aquí en la zona, ¿no? Sí. O sea, las fiestas de... hablando, ¿qué cosa? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, digo... Ya hablaremos ahorita de lo musical, ya internamente, ¿no? De componer, de ir generando las canciones. Pero la parte de haber estado en estos años aquí en la zona, en Jardines de San Mateo, en Satélite, es, ¿cómo te diré? Resulta ser nostálgico. Sí. Pero también nos sorprende. Bueno, en mi caso, a mí me sorprende porque de veras empezó muy espontáneo. O sea, yo creo que nadie lo imaginaba, ¿no? Yo me acuerdo que la primera tocada a la que fui aquí en Jardines de San Mateo fue en Nailes, y por alguna razón se anunció, había flyers, sobre todo en las escuelas, ¿no? Que en la Leandro Valle, que en el San Mateo, que en la Salle, y que se repartían flyers de que iba a haber una tocada ahí en Nailes, ¿no? Y bien curioso, era Café Tacuba abriéndole a Cristagali. Y fuimos, nos quedamos así de, wow, ¿qué estamos viendo? ¿No? Estuvo increíble. Ya después empezamos a ir a otros lugares como a Lugo, como a Rocotitlán, hacia el sur de la Ciudad de México, y empezamos a conocer muchas otras bandas, y pues eso nos motivaba a seguir haciendo lo nuestro acá, ¿no? Y de ahí empezaron las fiestas. Eran fiestas en las casas de Jardines de San Mateo, ¿no? Además abiertas, ¿no? Abiertas, quien fuera, ¿no? Te cobraban 20 pesos, 50 pesos, y entrabas al jardín de las casas. Yo me acuerdo mucho que en algunas de esas casas la señora de la casa, la ama de casa, hacía negocio. Hacía negocio, o sea, cobraba la entrada, hacía sus cubetas de cubas, así, porque era barra libre. Corsario, sí, Richardson. Claro. Y cobraba la entrada y sacaba su lana, y bueno, ya nos preguntaban, ¿pero ustedes qué necesitan? Una cerveza, sí. Pero, no, que necesitamos un equipo, un PA. Pues lo retamos. Así, en una fiesta, no sé si es Nísperos, la que sube hasta la fuente allá en San Mateo, se contrató un equipo de PA y llegaron las víctimas del Doctor Cerebro. Wow. Eran los proveedores del equipo del PA. Me acuerdo que estaba el Stone, estaba el Chipo y estaba la Bruja, que era el primer guitarrista. Y estaban así fascinados de lo que estaban viendo, que en el jardín de una casa se había montado un PA, estaban tocando unas bandas y estaba lleno. Sí, claro. Lleno. Sí, claro. Y entonces decían, wow, esto está increíble, ¿no? Me acuerdo muy bien de eso. Decía, qué buena onda que eso ocurra. Y eso pasaba cada fin de semana. Y no te hablo de un año o de una temporadita. Duró 4 o 5 años, ¿no? Claro. Sí. Sí, así era la escena, ¿no? En ese momento. Sí, era increíble. Todos los fines de semana había algo que hacer. Todos los fines. Sí. En esas fechas siempre había toquín, siempre había alcohol y relajo. Mucho alcohol, ¿no? Y libertad, ¿no? Sí había alguna libertad, ¿no? Ya había, o sea, como también decíamos, podías andar en la calle sin ningún problema, ¿no? Salir de estas fiestas a las 3, 4, 5 de la mañana, ¿no? Sabes, éramos libres, ¿no? O sea, fue también... Creo que eso ayudó mucho. Te tenías que cuidar de la patrulla. Sí, bueno. De eso sí. Pero fuera de eso no había mayor problema. O sea, no te iban a atracar ahí malandros o que te secuestraran. No, eso no ocurría, ¿no? Bueno, que a los polis también. Eso no puede salir, ¿verdad? Que les dábamos una lana. No, ¿verdad? Creo que no. Ya los conocíamos a muchos. Sí, a muchos. Muchos ya los Ya conocíamos. salían las chamarras, ¿no? Sí. Me conocía por la chamarra. Y me gusta tu chamarra, Oye, mi James, y si tuviéramos que
llevarlo a lo visual, esa escena de ese momento, ¿qué era lo característico? No sé, por ejemplo, yo me acuerdo de las formas de vestir, por ejemplo, de los chavos, ¿no? Los cabellos largos, ¿no? Todo este tipo de cosas que, pues ahora los rockeros son diferentes, ¿no? Pero en ese momento, ¿cómo era todo ese rollo de los chavos? ¿Cómo lo...? Pues yo creo que era muy honesto. Sí. Sí estaba muy claro quién era fresa, Sí. quién era rockero, Okay. ¿no? Sí. Quién le gustaba el heavy metal, el hard rock. Sí. También, bueno, se nos estaba olvidando el cuadro de Santa Mónica, ¿no? Ah, Hubo una sí. escena de hard rock muy importante, Sí, ¿no? todo. Muy buenas bandas, ¿no? Sí. Y era el cabello largo, todo ese glam que hubo en el hard rock Sí. de los 80s, ¿no? Sí. Rat, Dokken, Poison, Bon Jovi, ¿no? Eso fue primero, ¿no? Yo me acuerdo, nosotros teníamos el cabello largo. Sí. Sí, curiosamente Edson nos cortaba el pelo. A muchos de nosotros nos cortó el pelo. Y después vino un como cambio, un giro en lo que escuchábamos, porque empezó a llegar. Lo primero que me acuerdo que ocurrió, ¿no? Y eso fue a finales ya de los 80s, es que empezamos a escuchar a The Cure. Ajá. ¿Sí? Claro. Y llegó Depeche Mode. Sí, claro. Y atrásito venía U2. Sí. Y después vinieron bandas más alternativas, ¿no? Sí. Y que conocíamos de alguna manera porque nosotros escuchábamos Rock 101, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que llegó Peter Murphy, que Sí. llegó The Mission, The Cult. O sea, empezamos a como a ser más diversos en lo que escuchábamos, ¿no? Sí. Entonces ahí el pelo largo a lo mejor lo empezamos a recortar y ya era mejor compararlo, ¿no? Como crepeno que se hacía, ¿no? Sí. Y ahí empezó a ser de otra manera y cambió el look, ¿no? Sí. Más como los Caifanes en su Sí, primer disco, claro, ¿no? sí. O como Sí, The Cure, podemos decir que más dark. más dark. Tenía esa onda dark, ¿no? Sí, sí. De hecho, Clan está considerado como en esta ola más dark o Sí. rockera. ¿Tú qué? No, totalmente. O sea, la gente nos empezó a ubicar como una banda oscura, Sí, ¿no? Una banda dark. Pero mucho tiene que ver por la imagen de Gustavo, que esa es otra vertiente, ¿no? A Gustavo lo conocemos ya en los 90, por una amiga en común. Gustavo tenía un sonido, ponía música en las fiestas y ahí lo conocimos, ¿no? Fuimos con nuestra banda, con Azul de Medianoche, estábamos tocando unos covers y cerrábamos con Anarchy in the UK, ¿no? Ah, ok. Entonces él venía de ser punk, o sea, él fue un punk de las Américas, ¿no? Y tuvo una banda que se llamaba Los Rompecabezas o The Puzzles, en algún momento cambiaron el nombre, no lo tengo muy claro, pero ellos, Gustavo es más grande que nosotros. O sea, Gustavo es 7 años más grande que yo. Ajá. Entonces, él venía de los 80, de principios de los 80, y habían concursado en un certamen que tuvo la final en el Palacio de los Deportes, y ahí ganaron. O sea, él ya tenía más tablas, ¿no? Sí, Tenía más claro. experiencia, ¿no? Pero en esa transformación del punk al gótico, al oscuro, al dark, entonces es el que como que nos muestra ese lado, ¿no? Del músico con una facha vampírica, vestido de negro, los pelos parados. Sí. Entonces él trae eso a la banda y pues nosotros lo fuimos adaptando. Te digo, muchas cosas las conocíamos, pero no les sabíamos dar un nombre, ¿no? Claro, claro. Y él es el que nos dice, no, pues esto es más dark, esto es más oscuro, esto es más gótico. Entonces de alguna manera dijimos, no, pues está increíble, ¿no? Sí. Está padre, habíamos escuchado a Peter Murphy, empezamos a escuchar a Bauhaus. Bueno, Sí, en mi claro. caso fue así al revés, ¿no? Primero escuché a Peter Murphy y luego conocí a Bauhaus, ¿no? Sí. Pero Sisters of Mercy, The Mission, habíamos escuchado a Bowie, ¿no? Y fue así como nosotros fuimos definiendo el concepto del Clan en sus canciones, en su imagen, en su performance. Y cuando llegamos a Rocotitlán para la batalla de las bandas, pues ahí la gente nos ve y dice, no, pues son una banda dark, ¿no? Y es Ricardo Bravo, precisamente, él tenía una columna, creo que en el periódico El Economista, donde hacía una reseña de lo que ocurría en cada eliminatoria de la batalla de las bandas. Y hacía una ficha técnica, Sí. el Clan, de dónde vienen, cuántos son, qué tocan, género, y entonces nos puso dark, agresivo. Traíamos esa onda como que más pesadona, de que veníamos de tocar metal, rock y la onda oscurona, ¿no? Pero mucho tuvo que ver con la imagen que traía Gustavo. Claro. Sí. Claro. ¿Y quién compone James? ¿O cómo? Pues mira,
ha sido un taller el clan. Sí. Es un grupo, pues sí, es un grupo. Es una forma de trabajar de mucha colaboración. En todas sus alineaciones, de alguna manera, quienes han estado han colaborado, han dado sus aportaciones, sus ideas, ¿no? Muchas de las cosas, a veces yo propongo un riff, ¿no? un círculo armónico o algo que pueda ser una canción, o más o menos lo traigo en la mente, cómo puede ser. Pero hasta ahí, lo demás es el resto de la banda, ¿no? Lucano en los teclados hacía cosas fantásticas, ¿no? Pianista clásico, que también estaba creciendo y estaba escuchando mucha música, entonces traía otras ideas muy padres. Él también propuso, ¿no? Para varias canciones, ¿no? La intro de Azul de Medianoche, Más allá del tiempo es canción de él, y así, ¿no? Y en la primera etapa, pues obviamente, pues Gustavo compuso algunas letras, yo puse algunas. ¿Sí? Casi siempre lo primero que se hace es la música. Así, eso sí podría, en los 30 y tantos años que lleva la banda, podría decirse que es la constante, ¿no? Es primero la música, y ya después viene la letra. Con Ricardo La Sala era así, ¿no? También ya en este siglo, ¿no? Hacíamos la música, teníamos más o menos una estructura, una intro, verso, coro ya definido, cómo iba a ser, un puente musical, y él traía letras. Es un cuate que escribe una letra diario, ¿no? Prolífico en ese aspecto, ¿no? Ricardo La Sala, ¿no? Y ya traía varias opciones y él veía cuál quedaba. La única condición que él ponía era que la letra como estaba, así se tenía que cantar. No había de que córtale aquí, cámbiale acá. No, así. Y eso estuvo padre porque pues, para nosotros fue un reto, ¿no? Sí. Musicalmente. Claro. Y eso se nota en Nadie está mejor muerto, ¿no? Las estructuras de las canciones cambiaron un poco. Hay partes de verso muy largas, coros muy cortos, muy pequeños. Entonces, pero siempre ha sido como que mucho trabajo colaborativo. Casi siempre yo soy el que como que provoca, ¿no? A ver, va esto, ¿qué hacemos, no? Sí. ¿Qué hacemos con esto? O viene de alguien más y todos contribuimos, ¿no? ¿Y si viene, si viene desde una parte oscura tuya, la música o sí. Sí, yo creo que yo me identifiqué con eso. ¿Sí? Porque sí, parte de mí, pues sí, también es un poco introspectiva, ¿no? Sobre todo, más de reflexión, más de cuestionamiento sobre la condición humana, sobre qué hacemos, hacia dónde vamos, más existencialista también, ¿no? En esa parte y pues las primeras letras que hicimos, o que hice, perdón, fue pues de desamor, ¿no? Ay, así como tipo baladita, ¿no? Pero ya después, traté de manejar otros temas y pues creo que en ese aspecto pues he ido mejorando un poco, ¿no? Y pues de tener un gran maestro como Ricardo La Sala, ¿no? Que ver cómo escribía, cómo estructuraba y de leer, ¿no? Entonces, de esa manera se fue conformando, ¿no? Toda esta historia del clan y sus canciones, ¿no? Sí. Que de alguna manera pues reflejan la etapa, ¿no? Sí. En la que se desarrollaron, ¿no? Claro. De hecho, algo que yo he escuchado, ¿no? Particularmente de ustedes, que de verdad se preocupan por el arte de sus discos, ¿no? Sí. Creo que, ya los discos no se usan, ¿verdad? Pero creo que eso es algo que de manera visual cuidan bastante. ¿O estoy equivocado? Sí, es importantísimo, ¿no? Sí. Y creo que se fue definiendo o reforzando ya en los últimos años. O sea, la primera portada de un disco del clan, que es el Sin Sentir, pues fue muy fortuita, ¿no? Un día nos dijeron ahí en Dodo Records, va a ir el Manco, bajista de Guillotina, va a ir otra chica, fotógrafa, a hacerles unas fotos para el disco. Espérame tantito, ¿y cómo? Pues ahí ustedes háganse bolas. Pero pues tal día van a ir, ¿no? Y esas fotos que se ven en el disco y la portada se hicieron en Casa del Caber, ahí en Pirul. Y quedaron de llegar como a las 3 de la tarde. Era un fin de semana, no me acuerdo si sábado o domingo. Quedaron de llegar como a las 3 de la tarde y nosotros nos vimos como a las 11 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer?
No, pues tráete tus mejores ropas, ¿no? Vístete. Sí, pero para la portada, ¿qué va a hacer, no? Sí. Y pues ahí se nos ocurrió, ¿no? Había un rollo de papel estraza, lo arrugamos, había un mecate, lo deshebramos, vamos a comprar latas de pintura negra, vamos a simular una cueva, ¿no? Pues órale, y ahí todos le echamos un montón, y así fue como se hizo la portada del Sinsentir. El Castor traía un farolito, pues hay que prenderlo y como que descubres algo, pues nada, ¿no? Es la pared, ¿no? Esa fue la portada del Sinsentir. Entonces, pues bueno, así la conocen, mucha gente no sabe esta historia, ya se las conté. Y a partir de ahí, pues como que empezamos a tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? La visual, lo importante que es una portada, que refleje el concepto de las canciones, de lo que estás diciendo en ese disco, ¿no? Podríamos pasar a una parte más conceptual, ¿no? Que vaya de la mano, ¿no? Música y lo visual. Y obviamente, pues estamos hablando de la época donde había CDs. Sí. ¿Sí? Entonces tenías un booklet, ¿no? Entonces podían venir las letras, podías incluir fotografías y todo tendría pues una parte gráfica. Entonces tenías esa oportunidad, ese espacio de donde plasmar ideas, ¿no? Claro. Que complementaran las canciones. Oye, pero nunca contrataron a un artista para diseñar las portadas. Sí. Justamente fue el paso natural. Ya en él sigue soplando el ánima. Alguien nos recomendó a un muy buen pintor. En aquel entonces se llamaba Mártir, ahora se llama Carlos Limón. Bueno, siempre se llamó Carlos Limón, pero él se quitó el seudónimo de repente, ¿no? Y él nos mostró algunas de sus pinturas. Hasta la fecha es un gran pintor. Y nos dijo, utilicen una. Y nos mostró dos, así muy parecidas, y elegimos la que es ahora, pues, la que ha sido la portada del Sigue Soplando. Okay. Luego ya en el Nadie está mejor muerto, antes Carlos también hizo un live painting, o live action painting, no sé cómo le llaman esto. Cuando tocamos nosotros tuvimos como 3 años de no tener actividad, y regresamos al Hard Rock Café, y parte del show, ¿no? Parte de la cuestión visual del performance de ese día era que Carlos estuviera pintando algo durante el concierto. Entonces traía un boceto de un corazón, ¿sí? Ajá. Entonces ahí lo terminó, ahí lo detalló, y pues tiene un poco de arte objeto, estaba ahí sobre un bastidor la pintura, y durante el concierto él fue pintando. Estuvo increíble, ojalá. ¿Es la misma que tienes en la portada del álbum en vivo? ¿O no? Del álbum en vivo, es esa fue la portada del álbum en vivo. Oye, ajá. ¿Y eso ya estaba pensado así, que iba a ser un corazón, o en el momento se ocurrió, o cómo? Fíjate que sí, ya a partir de ahí ya teníamos cierta experiencia y ya planeábamos esa parte, como comenta Antonio, ¿no? Ya empezábamos a contemplarlo dentro de la preparación o preproducción de hacer un disco. Okay. ¿No? Más o menos teníamos definidas las canciones, si ya teníamos el nombre del disco, pues bueno, ya podíamos pensar en la parte gráfica, ¿no? Y lo redondeando, ¿no? Es que hace rato comentábamos, ¿te acuerdas que te dije? Por ahí, ¿qué años eran? Fue 2014, 2015, ¿no? No, este disco fue que 2004. Ese es 2004, 2003, 2004. Por ahí. Porque yo le decía a Tony, oye, pero no será coincidencia que también Green Day tiene la famosa portada de American Idiot, donde está el corazón, que es como una granada. ¿Y ustedes hacen este corazón? No, eso fue coincidencia. Sí, eso fue una coincidencia. Es la visión contemporánea. Sí. No, está bien. No había caído en ese detalle. No, aquí fue porque el disco, en ese momento nos estábamos regresando, ¿no? De un periodo de inactividad. Entonces, como para representarlo, yo propuse el nombre, ¿no? De Distante al último latido. O sea, todavía no nos vamos, ¿no? Todavía estamos lejos de que el corazón se detenga. Entonces eso se lo comentamos a Carlos, y Carlos de ahí partió la idea de que era un corazón. Y ahí se preparó todo live action painting, no sé no me acuerdo cómo lo llamaba, ¿no? Y bueno, pues ya también ahí fue que él participó con la banda. Ya para el 2008, cuando hicimos el Nadie está mejor muerto, la fotografía del ahorcado es de Fernando Montiel Clint, un extraordinario fotógrafo, amigo de Ricardo La Sala, que igual donó
la fotografía y quedó perfecta porque pues nadie está mejor muerto y el disco hablaba de 13 maneras de cómo morir y no morir físicamente, sino también morir como persona, como artista, como idea, como parte creativa, ¿no? Tantas maneras que hay para que uno deje de existir de alguna manera. Entonces la fotografía del ahorcado está increíble, ¿no? Sí. Porque pues, supuestamente es alguien que se está colgando sobre un cubo de hielo. Y el hielo se derritió, entonces Sí, se ahorcó, claro, ¿no? claro. Y bueno, pues repetimos con él en el EP, ya en el 2011, que es otra foto de Montiel Clint. Y de ahí nos vamos a lo que es Cronología del Embrujo, que es una recopilación. Creo que es lo último que hace Ricardo. No, creo que es antes. Sí, me estoy brincando. Primero fue Cronología del Embrujo, que era una recopilación de rarezas del clan. Ese fue diseño de Israel Corby, un muy buen amigo, y es la portada del reloj, ¿no? Sí. Cronología del Embrujo, le dije, mira, tiene que ser como un timeline de lo que ocurrió en estas rarezas que estamos ahí incluyendo en el disco. Son demos, son grabaciones de ensayo, son cosas en vivo, y captó la idea de volada, hizo también como un barómetro, una línea de tiempo, así bien padre, y ahí viene especificado qué ocurrió en qué año, con qué alineación y de qué disco, y quedó increíble. Y ya después vino lo que les platiqué, el Nadie está mejor muerto, viene el EP, y ya nos vamos hasta Caronte. En Caronte también, esa fue una idea mía, yo había leído un cuento de Lord Dunsany, siempre me fascinó la idea de Caronte. El personaje, lo que hacía, lo que desempeñaba, ¿no? Cruzar el río de los muertos, ¿no? Y llevar las almas a cambio de un óbolo, ¿no? Una moneda, y cruzar el barquero. Y cuando leí el cuento, pues es uno de los cuentos más conmovedores que he leído, ¿no? Es un cuento de una cuartilla, ¿no? Es muy breve, pero muestra un Caronte muy humano, ¿no? Entonces estaba fascinado con ese cuento y les dije, hagamos un disco conceptual, pensemos en este cuento y démosle ese sentido. Digo, obviamente con libertad, y igual se fueron haciendo las canciones, pero de alguna manera conectaban con el cuento. Y toda esta idea, así como se lo estoy contando a ustedes, se lo platiqué a un amigo, compañero del trabajo, que era dibujante. Y un día llegó y me dijo, oye, mira, lo que me contaste me vibró demasiado y está increíble. Me tomé la libertad de hacer esto el fin de semana. Me mostró unos dibujos, ¿no? Pero ahí viene la parte que uno no capté ahí qué estaba ocurriendo. O sea, yo estaba en otra cosa. No, pues muchas gracias, qué buena onda. Y los metí en el sobre y los guardé. Y ya de repente, no, pues hay que definir la portada. Y a mí se me había olvidado. Se me había olvidado que me habían dado esos dibujos, ¿no? Ya después le conté a Irving y pues ya, discúlpame. y a mí se me olvidó, y ahí Armando García, que ya también nos había apoyado. Armando García, el dueño del Dada X, excelente diseñador y fotógrafo, nos ha apoyado en varios discos, armando, ¿no? Dándole forma a toda esa estructura, ¿no? Todo ese concepto de los discos, ¿no? Desde la portada, el booklet, el acomodo de las letras, ¿no? Él nos apoyó. Y me decía, ¿qué vas a hacer de portada? Le digo, pues es que no hay, hay que pensarle. Hasta que un día dije, a ver, pues si yo tengo estos dibujos aquí, y los saqué, dije, no, pues esta es la portada. Esta es la portada del disco, ¿no? Mira, Armando, y dice, estás bien, güey, man. ¿Cómo se te olvidó, man? ¿Cómo se te olvidó, no? Y sí, de ahí salió toda la idea gráfica de Caronte. Sí, están increíbles. Y así, y luego ya el último disco, Caronte, ahora en Somos Nuestro Peor Miedo, pues empezamos, ya desde antes, hace como 6 años, 7 años, empezamos a trabajar con Belce, un ilustrador fantástico también, y él es el que nos ha ayudado también a plasmar todas las ideas, ¿no? Entonces, no sé, ya me extendí un poquito en cuanto a la parte conceptual de cómo buscamos complementar lo que vemos. Digo, pues cuando había CDs, lo que sentíamos, como que el booklet también complementaba la historia de lo que estamos plasmando en las canciones, ¿no? Y sí, Somos Nuestro Peor Miedo fue algo así fabuloso con Belce, porque se viajó y él me presentó todo el proyecto, ¿no? Todo el desarrollo que viene desde una recopilación, ya no de rarezas, sino de las canciones más representativas de la banda, que es Entidad Mutante 9132 días. Cumplíamos ahí, creo que 25 años, si mal no recuerdo. Y
lo conectó muy bien, porque ahí hizo una reinterpretación de las portadas, luego lo acomodó en una figura geométrica, un icosaedro maravilloso. Cada portada tenía su símbolo y te llevaba a la reinterpretación de la portada, y sobraba un pico que era lo que daba pie al nuevo disco. Okay. O sea, increíble, increíble, sí. Una idea fantástica. Pero sí, o sea, de empezar con el Sinsentir, donde nos agarraron en curva, no sabíamos qué hacer con la portada del disco, hemos llegado a todo este proceso de pensarlo, de tomarlo en cuenta, de escuchar las canciones, de ver el título del disco, ¿no? Y sí, es algo que hemos ido desarrollando, ¿no? En 30 años. Oye, pero qué interesante, porque sí hemos notado, ¿no? Que hay como una constante y una identidad en las portadas, pero sí teníamos la espinita de, ¿cómo es? Este que dice, nadie está mejor muerto, y la de cronología, porque fue así como de que, bueno, ¿qué pasó aquí? Son las menos oscuras, ¿no? Las menos con colores negros y góticos. Claro. Como que son un mensaje más sobrio. Sí, la época de la sala, que abarca desde 2007 al 2011, que es el Cronología del Embrujo, Nadie está mejor muerto y el EP, creo que es la parte, si se puede llamar, menos oscura en el concepto gótico, ¿no? Porque la temática es muy oscura, pero en otro sentido. Pero sí dejamos un poco de lado el negro, los colores fríos, ¿no? Estábamos ahí experimentando otra tonalidad, otra gama de colores, ¿no? Otra paleta de colores, como dicen ahora, ¿no? Eso lo estábamos experimentando y creo que funcionó bastante bien. Por eso tiene tanta personalidad esa etapa del clan, ¿no? Sí. Oye, James, y porque, bueno, ahora regularmente se va sacando sencillos, se llega a un disco, ¿no? No sé si antes era pensar en el disco como tal, toda la música como tal, y hacer un trabajo en función de eso, o ustedes también lo hacían así, lo que iba saliendo y luego lo recopilaban y sacaban algo. No sé cómo era ese proceso. No, nosotros emulábamos los planes de mercadotecnia, de marketing que se hacían las disqueras grandes, ¿no? O las disqueras nos lo pedían, ¿no? Primero haz tu disco, primero haz las canciones, ¿sí? Luego entras a grabar el disco, ya que tienes la mezcla final, ya estás en el proceso de masterización, de empezarlo a dejar en el CD, pues de acuerdo a las canciones haces el tracklist, ¿sí? Casi siempre, y lo he leído en algunos lados, entre la canción 3 y la 5 viene tu primer sencillo. Está bien, vamos a hacerlo así. Entonces, algo que yo siempre también les decía, la primera canción del disco tiene que impactar. Tiene que ser un trancazo, tiene que tener mucho punch, o sea, tiene que ser, ¡pum!, dar un golpe a quien lo escucha. Ahí abres la experiencia, ¿no? del disco. Y después decíamos, bueno, pues ya en la tercera o cuarta pones el primer sencillo. Que era, de cierta manera, ingenuo para nosotros, ¿no? Porque no teníamos ese apoyo, o sea, de decir, ahí van todas las radiodifusoras, ahí les va el primer sencillo del clan. No. Nosotros lo manejábamos internamente y era lo que promocionábamos, ¿no? Sí. Claro. Entonces, y había ocasiones en que alguien más escuchaba el disco y elegía su propio sencillo. Decía, esta es la canción que yo quiero proponer, ¿no? Y pues, se valía, ¿no? Pero más o menos así pensábamos. Ya después, ahora en el nuevo siglo, ya con la nueva manera de distribuir la música y los hábitos de consumo de la música han cambiado, ya es por sencillos. Ya después sacan 5 o 6 sencillos y ya después viene el disco. ¿No? Exactamente. Eso ha cambiado, ¿no? Pero no lo hemos hecho todavía nosotros en el clan. Bueno, nosotros así lo hacemos, ¿no? De que, pues así nacimos, el grupo nació con esta nueva forma de venderse, ¿no? Sencillo. Y no, o sea, por eso me llamaba tanto la atención como ustedes, era todo un concepto el disco, ¿no? Y ahora siento que eso ya ha pasado un poco de, no, ¿cómo te diré? No de moda, pero sí, la gente te exige cosas así. Inmediatez. ¿No? Pues es la palabra de moda, ¿no? Todo lo quieren rápido. Todo es hoy, rápido, breve, conciso. Ya hasta las películas a veces ni las disfrutan, quieren que todo ocurra rápido. No están acostumbrados a que se vaya cociendo a fuego lento, que tenga su paso, así. Se tome su tiempo el desarrollo, ¿no?
Pero pues hay que adaptarse. Sí, Y hay que empezarlo a hacer, porque si no te quedas, o sea, no te reinventas. Nosotros, de ahí nació lo de entidad mutante para el clan. Entidad mutante, el término de entidad mutante sí tiene una razón, no es porque suene bonito, místico, ¿no? Claro. Es porque tiene una razón de ser de que yo les decía a principios de este siglo, y con aquella alineación de que nos teníamos que reinventar, ¿no? Y lo que hace un mutante es adaptarse a las circunstancias de su entorno. Claro, está brutal. Para poder sobrevivir. Sí. Si no te mueres, Sí. ¿no? Pues tenemos que mutar, tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender, ¿no? Sí. De tecnología, del manejo de redes sociales, ahora con las agregadoras, las plataformas digitales, y cómo el marketing ahora, ¿no? Sí, exactamente. Sí, también se me ocurrió porque yo le llamaba mercadotecnia y dije, no, mercadotecnia es el siglo pasado, ahora es marketing, ¿no? Ahora es el No, ya ahora todo es en inglés. Sí, hay mercadólogos, hay marqueteros, ¿no? No lo sé, pero bueno, hay que tener las antenas bien puestas y entender cómo es el entorno, ¿no? Sí. Oye, hay una joya que casi nadie la nombra para mí. Es ¿cómo fue entrar al tributo de Caifanes, ¿no? Ese fabuloso Será por eso y todo. Cuéntanos, ¿qué es o cómo salió esa idea? ¿Cómo brotó? ¿Cómo está? ¿Cómo funciona? Pregunta. Sí, eso fue en los tiempos de El Sigue Soplando, el anima, que fue editado por Opción Sónica. Ajá. Y estuvo increíble, fue una gran etapa. Para mí Opción Sónica ha sido la mejor disquera en la que hemos estado, la mejor. Y era una disquera independiente, pero que operaba como si fuera grande. O sea, se lo tomaban muy en serio, Edmundo Navas, Joseph, que estaban ahí, trabajaban muy bien y promocionaban a sus bandas. Se preocupaban por la promoción. O sea, es un negocio, es increíble, ¿no? Sí. Editaban discos y los movían para su venta. Y manejaban unas relaciones públicas bastante interesantes. Nos pusieron en universidades, en un circuito de universidades en Estados Unidos con Furia, ¿no? Con un sencillo de Furia. Hubo un sencillo, bueno, ahí fue primero. Y dentro de toda esa promoción, Caifanes truena, creo que por ahí del 96, 97, ¿no? Más o menos. Sí. Se separan y pues ya habían pasado 2 años y surge esa idea, ¿no? De hacer el tributo a Caifanes ahí. Entonces nos invitan, pues estábamos en plena promoción del Sigue Soplando y nos invitan a tocar y pues elijan una canción y pues ya sabes, que te sientes con la banda y a todos les gustan canciones diferentes de Caifanes, se empiezan a pelear, a todo personal, y se hace un relajo, ¿no? Un rolón y ya todo. Y de entrada yo les dije, pero vamos a hacer algo, vamos a cantarla como si un tributo, un homenaje a la banda. La letra está en primera persona, ¿no? Dije, ahora la vamos a cantar en tercera persona, ¿no? Órale, pues ahí la pasamos a tercera persona como si fuera un observador. Sí. No es el protagonista, sino es alguien que está observando al protagonista, ¿no? Entonces, nos dieron estudio, la grabamos con un estudio y en Busca de las Lomas, increíble, estaba fantástico. El productor que la grabó fue Rafael García, bajista de Sistema, muy bueno, el primo, le dicen. Mañana sigue tocando, él la grabó, todo muy bien, y ya llegamos con nuestra canción ya mezclada, ya así, y se la ponemos a Edmundo Navas, de Opción Sónica, el jefe, mi hermano, y la escucha, y le contamos este detalle. Oye, mira que la grabamos en tercera persona. Dice, no, se me olvidó decirles que la condición que no cambie nada. Que no cambie nada. ¿Cómo? Sí, no, fue la condición. Creo que habían hablado con la manager de Caifanes, creo que Coach estuvo ahí en las reuniones y el acuerdo fue que las canciones no les tocaran nada, que la letra, no sé qué tanto, y no la rebotó. Entonces hubo que irla a regrabar y ya tal cual, como era, ¿no? Y pues estuvo increíble, ¿no? Fantástico, se concretó, grandes bandas ahí, Dancia, ¿no? Los Exquisitos, Nona de Lichas. Hay una canción que es la que más me gusta de ese disco, que es la de Ultra. Ultra son músicos de Crista Gali, que hicieron la de Amárrate una escoba y vuela lejos. Me fascina esa versión de ahí. Y ya salió y se presentó en el Teatro Blanquita con 2 conciertos el mismo día. Y
pues sí, increíble, increíble, increíble. O sea, fue parte de esa promoción que se hizo en el Sigue Soplando. Y pues el clan siempre ha sido afortunado en ese aspecto, ¿no? Son de las oportunidades que sí hemos sabido aprovechar. ¿No? Y así fue muy padre. La verdad es que Opción Sónica le abrió las puertas al clan en un momento en el que poca gente creía que podíamos regresar después de la salida de Gustavo. Okay. ¿Sí? Sale Gustavo, ¿sí? Y mucha gente dijo, pues se acabó el clan. Nos dimos a la tarea de buscar a alguien más. Llegó Hugo, cantó, se aprendió las canciones, con toda su forma de ser, pero hizo un buen trabajo y fue Opción Sónica quien nos dijo, vénganse, vamos a hacer su segundo disco. Entonces, de las cosas buenas que ocurrieron en esa época fue el tributo a Caifanes, ¿no? Okay. Un fan, ¿eh? Sí, qué bueno, estuvo buena la pregunta. No, muchas gracias. Sí. Oye, y como músico y como miembro del clan, o sea, ustedes empezaron, digamos, como dices, pues, por azares del destino, nos juntamos, quisimos, transformamos todo, ¿no? O sea, cambiaron de nombre, que ya venía el nombre Sombrío, ¿estás de acuerdo? Ya traían ustedes una onda ahí dark y pasan a ser el clan. Pero esto también influyó en la forma como se vestían, no siempre se vistieron igual y no importaba, la gente les dio esa identidad, o en qué momento hay o no un personaje o un músico que es el clan y alguien, un Jaime Chávez que es fuera de él, ¿no? Completamente distinto. Sí, está muy padre tu pregunta también. Sí, se empezó a trabajar en la imagen de la banda. Sí, y Gustavo fue promotor de eso. Okay. Gustavo, cuando presenta esta propuesta de cambiarle el nombre, porque nosotros éramos Azul de Medianoche, se integra Gustavo y todavía éramos Azul de Medianoche, pensábamos continuar con ese nombre, y él es el que llega. Dice, ¿saben qué? Yo les propongo que nos llamemos así, el clan. Hicimos una propuesta que incluye la parte visual, el show, antorchas, muchas cosas, un performance, marchas en las calles, no sé, había todo un rollo así de, a ver, espérate tantito, no vueles tanto, ¿no? Siempre ha sido como que la parte terrenal, ¿no? De los pies en la tierra, a ver, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo va a pasar? Algunas cosas sí se hicieron, como cambiarle el nombre, ¿no? Porque yo estaba así de... A mí me gustaba Azul de Medianoche, tanto que así se llama la canción, ¿no? Pero pues todos votaron y se quedó el clan. Ok, pues está bien. Y a partir de ahí, pues sí, todos empezamos a trabajar en esta parte de una banda oscura, ¿no? Más sombría, que reflejáramos una parte como más introspectiva, más de... Había un manifiesto que hizo Gustavo, no me lo sé, pero que hablaba de la dualidad del ser humano, el bien y el mal, blanco y negro, ¿no? Varias cosas. Y se empezó a ver reflejado, ¿no? Pues de entrada a vestirnos de negro casi siempre, ¿no? Quise el corte de pelo, delinearnos los ojos en aquel entonces, la figura de vampiro de Gustavo, ¿no? Todo delgado, que decían que era un hijo perdido de Nosferatu, ¿no? Entonces sí, se empezó a trabajar en ese aspecto. Hoy en día ya es más relajado, ¿no? Ya es más tranquilo, nos enfocamos más en la música. Y queremos reforzarlo con la parte visual, que si hay proyecciones, ¿no? Ha sido como esa transición, esa evolución que hemos llevado. Pero creo que fue algo que se trabajó desde el inicio, sobre todo, y para complementar la respuesta a tu pregunta, es que había una escena oscura en México que estaba naciendo también en esos días, ¿no? La escena dark que hay aquí en México, que se empezó a gestar desde el Tianguis del Chopo, que venía también desde el Bar 9, algunos lugares donde ya estaba ahí como esa semillita, y nos vio. O sea, nos vio tocar en Rocotitlán, ver la imagen de Gustavo y con lo que dijo Ricardo Bravo en El Economista, decía, no, es que hay una banda dark que está tocando chido, ¿no? Y hay una banda dark, y empezaron a ir a los conciertos, y eso nos permitió llegar a zonas aledañas a la Ciudad de México, ¿no? Donde estaba toda esta escena, ¿no? Y se ha ido fortaleciendo y hasta la fecha nos sigue, y es una escena oscura que nos ha arropado. Entonces, pues también nosotros nos retroalimentamos de eso, ¿no?
y vimos, ¿no? Pues mira, la onda darky, ¿no? Que después hubo una controversia que se entregan darks y góticos y no sé qué tanto, ¿no? Okay. Pero bueno, nosotros también de ahí tomamos ideas, nos fuimos integrando y pues así fue como se definió el concepto del clan. Y ya después vino toda una evolución, ¿no? Pasando por las diferentes etapas de la banda. Qué padre. Oye, mi James, o sea, en el futuro, ¿cómo ves al clan? ¿Sí, siguen componiendo? Pues mira, ¿cuál es el...? Sí, estamos como en un año sabático, un año de descanso, de relax, como replanteando las cosas. Gustavo regresó en el 2012, entonces a la fecha son 12, casi 13 años muy intensos, que fueron productivos en muchos aspectos. Hicimos música nueva, hicimos canciones nuevas, hicimos muy buenos conciertos, tenemos algunos videos, tenemos un DVD, o sea, hubo cosas bastante positivas para la banda, ¿no? Gustavo se reencontró con su público, la gente lo recibió, como que esta etapa era una asignatura pendiente, ¿no? Dentro de la trayectoria del clan, faltaba que la gente viera ese desarrollo con Gustavo. Entonces ya lo tuvieron en estos 2 años. Pero por el otro lado, hay cosas que siguen igual, ¿no? Y hay que ser muy honestos, muy sinceros en esa parte. Hay cosas que no han cambiado mucho. Entonces, lo que creo es que ahora necesitamos replantearnos nuevos retos, ¿no? Ya regresó Gustavo, ya cumplimos con esta tarea pendiente. Ahora hay que plantearnos otros retos, ¿no? Como músicos. Tenemos ya lo que ocurrió, todo ese legado que hay de alguna manera, pero tenemos que reinventarnos y salir un poquito de esa zona de confort, ¿no? Porque de la zona de confort a la tierra de la apatía es una línea bien delgadita, claro. Bien delgadita, ¿no? Entonces, pues estamos en eso, a ver cómo retarnos a nosotros mismos, ¿no? Es complicado, somos una banda independiente, lo hemos platicado bastante ahorita. Todo tiene que surgir de nosotros, todo emana de nosotros, desde la cuestión económica, desde las ideas, desde la producción. Y entonces es complicado para una banda independiente, es complicado cuando uno de los integrantes vive en otro país. El trabajo a distancia, la composición, todo. Entonces hay que replantearlo todo eso. Todo eso y que dé fruto a algo que nos rete como músicos, como seres humanos, ¿no? Que no caigamos en eso de, pues tenemos 3 tocadas aquí al año. Y no se trata de eso, ¿no? Que la gente también viva una experiencia en los shows del clan. ¿Y cuál sería la ambición? ¿Eso? ¿Hacer touring? ¿Grabar un disco nuevo? Touring. ¿Hacer una innovación completa de la banda? Yo creo que va, por un lado, lo que comentas, tenemos que salir, o sea, romper nuestras fronteras, ¿no? O sea, ir más a provincia. O sea, vamos, pero no vamos con la frecuencia que uno quisiera, ¿no? Hay que tocar más afuera, que nos conozca más gente. Yo soy de la idea de que tus canciones siempre va a ser música nueva para alguien en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, todo ese bagaje musical que tenemos, hay que mostrarlo. Todavía nos falta el resto del mundo para mostrárselo. Y eso es el reto, ¿no? Y tocar fuera. O sea, nosotros tenemos que estar en el escenario, entonces tenemos que ir más en el país, tener más fechas, ¿no? Y salir del país, como vamos a llamarlo, una internacionalización. Eso es lo que a mí me gustaría que ocurriera, pero pues no depende nada más de mí. Claro. ¿No? Y por ejemplo, ¿cómo le harían para salir más y eso si el Castor está en Estados Unidos, ¿no? Pues esa es la chamba. Ese es el reto, ¿no? Ese es el reto, ese es el trabajo, ¿no? Ponernos de acuerdo, pues planear. Hay que hacer un proyecto. Planning del touring, porque mientras él sepa qué fechas, puede adaptarse, ¿no? Y saber cuándo estar y cuándo no. Justo es eso. Justo es eso. Mucho de eso caí conmigo. Felipe apoyó en esta última etapa. No hemos hablado de Felipe. Felipe es parte importante en la historia del clan. Vamos a traer algo bonito. Sí. Felipe es parte importantísima. Felipe estuvo en la grabación del primer demo del clan. Okay. Sí, a Felipe lo conozco. Todavía en cassette. En cassette, claro, y así, en una estancia, en la sala, poniendo micrófonos.
Teníamos hasta un micrófono rosa, creo que era de Barbie. Y lo conectaron, una mezcladorcita de 4 canales, ¿no? Y él estuvo ahí. Pues todos nos conocemos de alguna manera. Él tocaba en una banda que se llamaba Luto. 3 de los integrantes de esa banda iban en el San Mateo, conmigo. La generación abajo, no, 2. Y cuando se integra Gustavo a la banda, resulta que es muy amigo de ellos, de Luto. Ajá. Entonces, Jorge, que era el vocalista, y Felipe les gustaba el tema de la producción, ya desde entonces, ¿no? Y pues fue así, oye, pues vino el tema de la batalla de las bandas, y uno de los requisitos, no te cobraban, era llevar nomás tu demo en cassette, 3 canciones, pues no teníamos. Entonces Gustavo, platicando con ellos, no, nosotros le hacemos su demo. Y ahí estuvo, desde entonces está Felipe Bonetti, desde entonces, y bueno, pues, hemos coincidido con él muchísimas veces, son casi 35 años de conocer a Felipe, ¿no? Entonces, gran tipo. Y bueno, pues sí, como dicen, regresando a la pregunta, pues es que tiene que haber planeación, tiene que tener un objetivo claro, tener una estrategia, designar responsabilidades, qué resultado esperas, hasta un cronograma. Todo esto es muy teórico de repente. Y eso a veces al músico le da comezón. Dices, qué flojera, ¿no? Lo mío es tocar. Pues alguien lo tiene que hacer. Entonces sí, recae en mí. Exacto. Sí. Oye, pero con esta ambición que tienes y pensando en que la industria musical moderna, o sea, además de la evolución que hay, ¿no? La modernidad, aunque sea redundante, perdón, es muy democrática, o sea, hoy en día es muy democrática. Entonces, tú como banda independiente y con todo el conocimiento que tienes, o sea, ¿qué ventaja crees que tiene el clan sobre otros artistas para llegar a donde tú quieres? Qué buena pregunta. No, tienes toda la razón. Sí, ventaja, creo que esa ventaja solo depende de nosotros, que es el legado, ¿no? Lo que hemos hecho y la experiencia que tenemos, la trayectoria, ¿no? El posicionamiento como banda, esa es nuestra única ventaja. Somos una banda independiente que va dirigida a un nicho, ¿sí? No somos celebridades. No estamos en el show business, ¿no? Eso son otra cosa. Allá opera diferente. ¿Sí? Las grandes bandas, las que firmaron en los 90s con transnacionales y que están girando ahorita por toda la República y salen, eso son las celebridades. O sea, ya opera de otra manera. Acá en el underground las cosas funcionan distinto, ¿no? Y vamos enfocados a un nicho, ¿sí? Que es el que hay que expandir, ¿no? Hay que abrirlo, ¿no? Entonces, lo único que tenemos es nuestra experiencia, nuestro legado y nuestro público, que es el que a través de él podemos llegar a más gente, ¿no? Ha ocurrido no a lo ancho, por decirlo de alguna manera, pero sí en generaciones. Ahora ya hay generaciones, llegan chavitos, sí, que nos conocen porque se pasó de una generación a otra, ¿no? Que mi papá, que mi tío, que ponía las canciones, ahora ya hay hasta una tercera generación, ¿no? De chavitos de 6, 7 años, 8, que escuchan Los Duendes y les gusta, ¿no? Pero pues ya es, de quien nos escuchó, pues ya son abuelos, ¿no? Entonces es eso lo que tenemos que trabajar, con esa idea de que nuestra música todavía puede ser música nueva para mucha gente. Hemos ido a lugares donde no nos conocen y lo vemos en la reacción de las canciones. Cuando tocamos, por ejemplo, las canciones más recientes, conectan más con el público nuevo que las de antaño. Sí. A lo mejor escuchan Las Brujas y está chistoso, ¿no? A lo mejor escuchan ahí fantasías y pero pues escuchan El Mal en Mí o Elise, que es súper elaborada, súper pesada, o Dios Universo, y ahí sí se conectan, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo es planeación, ¿no? Esto es un proyecto y hay que planearlo. Y es justo lo que estamos haciendo este año, ¿no? En mi caso, pues ha sido muy bueno, ¿no? Este año de relax. He podido leer,
O sea, me encanta leer, no leo todo lo que quisiera. Poder leer, ver muchas películas, me gusta el cine, poder escribir. No sé en qué vaya a acabar lo que escriba, ¿no? En una letra, o si son solo un par de versos, el nombre de una canción, el nombre de un disco, un cuento, no sé. Pero pues, va soltando ideas, y eso va a germinar en algo, ¿no? Y pues he tenido tiempo de ponerme a tocar la guitarra, practicar lo que creo que me hacía falta, quería tocar más guitarra clásica. Entonces creo que eso puede llegar a nutrir y aportar en algo que viene en el futuro, ¿no? Hay que sentarnos, hay que replantearnos. Somos una banda que está ya más cerca de la puerta de salida que de la de entrada, ¿no? O sea, todavía ahí es cuando dices, bueno, pues hay que aprovechar bien el tiempo, ¿no? Y el compromiso que siempre he dicho, ¿no? Que debe de tener una banda es con su público. Que se la pase bien, ¿no? Que viva una experiencia y que cuando salga del recinto donde te vio, vaya con una sonrisa en la cara, ¿no? Vaya contento de lo que vivió, de lo que escuchó, que vaya eufórico, ¿no? Que eso es lo que tiene también el clan, ¿no? La intensidad en el escenario, ¿no? Entonces, eso hay que cuidarlo, ese es el legado, eso hay que cuidarlo y sí se tiene que uno de repente tranquilizar las aguas y ¿qué sigue? O sea, está lo que comentaban ahorita, ¿no? A lo mejor un nuevo disco, ¿por qué no? Puede ser, a lo mejor empezar a trabajar con sencillos, empezar con la creación de contenidos, hacer videos conceptuales para reforzar las canciones. Algo que nos funcionó muy bien fue hacer un disco de Sin Sentir, de la canción, del tema. Y lo hicimos 20 años después, el video. Y funcionó porque pues, mucha gente por el video conoció la canción y entra a la banda, ¿no? Sí. Entonces hay que ir pensando y a ver qué viene para el clan. Y seguramente, pues, esperemos nueva música, ¿no? Nuevos shows. Pero básicamente es eso, ¿no? Tenemos que abrir el espectro. Okay. Estamos el crew, para ver. Sí, claro, no, por supuesto. Está allí también una cuenta pendiente, ¿no? Sí. Y eso, el clan siempre ha sido un promotor y yo en lo particular, ¿no? Sí. Abrir espacio para bandas nuevas, ¿no? Sí. Y yo se lo digo a las bandas, a mi banda, al clan, que a mí me gusta tratar a las bandas nuevas, como me hubiera gustado que me trataran las bandas con las que llegamos a alternar, ¿no? Sí, claro. Porque pues nosotros pagamos derecho de piso. Sí. Cañón, así, no sabes. Pero son anécdotas para otro programa. Para otra pila de otra. Pero sí, o sea, uno paga derecho de... O sea, como músico, a veces... todo el mundo te quiere hacer pagar derecho de piso. Sí. Bueno, lo que comentábamos hace rato, de que pues, es una banda nueva, pues vende boletos. Sí. Oye, pero si en tu lugar tienes un escenario, tienes un equipo, claro, sí. ¿por qué no promueves que va a haber una banda? Claro, no, le dejan toda la responsabilidad a las bandas en cuanto al aforo, es un tema. Sí. Pero yo siempre les decía, vamos a abrir. Sí. Vamos a tocar en tal lugar, tráete 2 bandas, amigos que conocemos, pues Felipe cuando me habló de ustedes, pues claro, sí. Y órale, es una manera de colaborar y de formar escena, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, nosotros, agradecidísimos por eso, ¿no? Porque, a nosotros nos ha pasado como es el derecho de piso, está complicado, ¿no? Está complicado y la verdad que así una banda te diga, va, o sea, para nosotros fue increíble. Y luego, pues, Gil es el que nos hace todo lo gráfico y visual, y güey, que clan, yo voy. Qué buena onda, qué padre. Sí. No, pues, o sea, súper emocionados, felices y pues, muy agradecidos con ustedes. No, pues, con gusto. Sé si ¿hay alguna otra pregunta? Sí, yo me quedé pensando, porque ustedes buscan como desarrollar mucho, ¿no? Los temas como que en retrospectiva, o sea, sí da cierta profundidad, ¿no? A temas. Tú dijiste de duelo, de pérdida, muerte, del significado de la vida, todo esto. Pero ¿tú qué significado crees que la gente le da? Es decir, ¿crees que tu música puede llegar a impactar en la salud mental de quien te escucha? Pues yo espero que sí. Sí, o sea, está interesante, ¿no? La pregunta. Algo que yo he notado, por ejemplo, yo hago una canción, escribo con determinada motivación o motivaciones, ¿no? Me lleva a concluir, ¿no? Y a plasmarlo en letras. Se hace la canción y se suelta, ¿no? Y la gente, cuando te da retroalimentación, cuando viene y te platicas, que se acerca después del concierto,
lo interpretó de otra manera, Sí. totalmente diferente. Ok. Sí. Y casi te preguntan, ¿sí quisiste decir eso? Y yo, no, pero quédate con lo que tú crees. O sea, eso es lo importante, ¿no? Ok. Eso es, uno trata de conectar con el público de alguna manera a través de las atmósferas, la música, las letras, ¿no? Pero sí hay un clic, pero la interpretación, ahora entre lo que pensé, lo que dije y lo que se entendió, puede cambiar mucho, ¿no? O sea, sí. Pero si conecta de alguna manera y lo nutre, o sea, a mí me han dicho con recuerdos, ¿no? Así conocí a mi esposa y tengo 30 años de casado y las brujas, los duendes, que mis hijos, y los veo brincar, los veo contentos. Está increíble, o sea, esa es la magia de la música, ¿no? La música debe provocar algo bueno, ¿no? En la gente, ¿no? Un desfogue, una catarsis, una reflexión, ser introspectivo. Eso es fantástico. Bueno, obviamente sabemos que en México la industria musical lo que busca es que canten y que bailen, ¿no? La música. Sí. Que compren. Que compren, ¿no? Te digo, esa es la industria, eso es tema para otro. Pero acá abajo, en el underground, los que somos más depresivos, introspectivos, melancólicos y más que retoman más lo que es el rock duro, que está olvidado a veces por la industria, ¿no? Así como el progresivo, como el blues, como el jazz, ¿no? Como lo experimental, como lo oscuro, que solo subsiste, ¿no? Muy fuerte, pero en el underground, pues es lo que proyectan en sus canciones, ¿no? Y yo esperaría que sí contribuya a la salud mental de la gente. Además, creo que hay un hilo ahí que es la honestidad, ¿no? Sí. Creo que lo que haces no estás haciéndolo por venderlo, sino lo haces porque eso está dentro de ti y lo sacas, ¿no? Sí. Y creo que eso es lo que hace una gran diferencia entre, por ejemplo, yo normalmente hago lo mismo, ¿no? La música me dice de qué tengo que hablar y tiene que ver directamente con una emoción mía, ¿no? De lo que siento cuando toco y de lo que siento cuando lo escribo, ¿no? Entonces, si no estoy pensando en este ritmito y que a ver qué pega y eso, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace que sea honesto, ¿no? Sí. Que la gente lo entienda igual. Sí, ¿no? estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. Sí, cuando en las canciones, como dices, es algo honesto, yo creo que es un proceso muy íntimo. Sí. Te tiene que gustar a ti, Sí. primero. Sí. Ya en los shows es cuando abres la puerta, Sí. órale, ahí te abres, ahí eres extrovertido, ahí compartes con el público, pero en el proceso de composición, en cuanto a las canciones, sí, pues nosotros lo que decimos, primero nos tiene que gustar a nosotros lo que estamos haciendo. Sí. No hacer nada por compromiso de quedar bien con nadie, ¿no? Ser muy honesto, sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que también, pues al menos yo y pues, mucha gente que conozco, que he escuchado y que he visto y que he leído, no hace las canciones para provocar sentimientos negativos, ¿no? O sea, no va por ahí, ¿no? Sí. O sea, creo yo que no va por ahí. Quien lo hace, pues está un poquito equivocado, ¿no? Sí. No contribuye en nada a este mundo, ¿no? Sí, cuando lo que necesita son cosas buenas, ¿no? Sí, claro. Sí. Pues muchas gracias. No, hombre, yo encantado de poder platicar con ustedes. Sí, ojalá haya sido útil. No, gracias, Gil. Sí, qué bueno, gracias por todo lo que nos regalaste, Miguel. No, pues yo feliz. Históricamente, o sea, en todos los sentidos, muchas gracias, estuvo muy chido. No, pues gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder platicar. Creo que esta es la manera, ¿no?, en la que las bandas independientes pueden reforzar su promoción, darse a conocer, la creación de contenidos ahora, ¿no? Felicidades, mucho éxito para los programas que vengan y que duren muchos años, ¿no? Oye, bueno, y la clásica, redes sociales, todo ese rollo. Sí, tenemos Twitter ya no, o X. Es un campo de batalla. Ay, no sirve de nada, ¿no? Estarse peleando ahí. Sí. Pero tenemos Instagram, tenemos un canal de YouTube que normalmente estamos subiendo contenido, ahí pueden ver las canciones, ver los videos, escuchar también las canciones, y el Facebook. Ahorita el Facebook está como el Clan MX 2.0, pero lo encuentran más fácil como una entidad mutante llamada el Clan. Tuvimos que abrir uno nuevo porque el anterior, y allí íbamos en cuanto a audiencia, en seguidores, lo hackearon y lo perdimos. Sí. Lo perdimos. Está terrible también eso, pero
Entonces abrimos uno nuevo, ahí va caminando, pero pues ahí hay información, la información oficial de la banda, en Instagram también y el canal de YouTube. Y en cualquier plataforma pueden escuchar la música del clan. Bien, James. Pues muchísimas gracias.